Bueno, lo primero, cuando pusimos título a este espacio, me llevaba a reflexionar bastante ya, ¿eh? Cuando dijimos llevar la mirada apreciativa y la inteligencia apreciativa a los proyectos educativos, pues bueno, ya en principio llevar ya me hacía cuestionar, porque llevar es normalmente es porque hay una cierta necesidad de ello, ¿no? Si ya existe, pues ¿para qué llevar? Entonces se intuye que detrás hay una necesidad en la educación. ¿Mm? Otra es la mirada apreciativa. Y cuando hablamos de mirada, lo que viene, lo que surge es qué hay detrás de una mirada, ¿no? Y seguramente pues diríamos pues que hay toda una serie de valores, una serie de creencias, ¿eh? De cosas que se asumen, ¿no? Como en este caso como positivas, como decir vale la pena, ¿no? ¿Qué es todo cuando decimos eso detrás de una mirada? Pues qué hay ahí, ¿no? Que hay toda una realidad, toda una experiencia de vida, un conocimiento, unas intuiciones de futuro, un sueño en el fondo, ¿no? Y eso, todo eso conforma una mirada. La inteligencia apreciativa, pues seguramente detrás de la palabra inteligencia también pues entendemos, ¿no? Cómo sacar provecho, cómo realmente canalizar toda ese mundo de posibilidades que se abren y cómo ser capaces de encontrar soluciones, de encontrar nuevas maneras, nuevos caminos, pero de una forma también colectiva. Esa inteligencia que desde la apreciación pues podemos ser capaces de conectar muchos nodos, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de generar esas conexiones que ya pasan a nivel individual, pero también pasan a nivel organizativo, a nivel colectivo? Y después, cuando hablamos de proyectos educativos, pues bueno, un proyecto educativo es algo como muy profundo, ¿no? Hay toda una base de confianza, de familias. Cuando hablo de proyecto educativo, me dirijo sobre todo al mundo de la infantil, la primaria, la secundaria. No estoy hablando tanto del mundo universitario, sino de esas etapas iniciales, ¿verdad? Y un proyecto educativo incluye muchísimas cosas. Por supuesto, el currículo, pero hay muchas otras, ¿no? Que son las maneras de dirigirse a las personas, la forma de afrontar proyectos, el papel que juegan los alumnos, las alumnas, los chicos, las chicas, la relación con las familias, la relación que hay entre los mismos educadores. Es todo un entramado de relaciones y de aspectos que todo ello conforma el proyecto educativo, que va mucho más de las aulas. Entonces, cuando hablamos de llevar la mirada apreciativa y la inteligencia a un proyecto, estamos hablando realmente de algo como sistémico, ¿no? Que diríamos, que toca todo el sistema. ¿Bien? Entonces, la propuesta para este ratito, simplemente, esto es un poco lo que intentaba decir, es que hagamos un viaje. Lo primero, entiendo que los que estamos aquí, por lo menos, si estamos es porque algo de la indagación apreciativa pues nos llama la atención, nos seduce, nos despierta curiosidad, ¿no? Y voy a simplificar bastante, pero si hablamos de indagación apreciativa o de mirada apreciativa, sabemos que es una mirada que intenta buscar e indagar, ahondar en aquello que nos da vida, en aquello que nos potencia, a dar lo mejor de nosotros mismos, a sacar, ¿no? A conectar con aquello que realmente moviliza nuestra energía, nuestras fuerzas, pero de una forma constructiva y de una forma también esperanzadora. Entonces yo les invito ahora, ¿no? Brevemente, que revisitemos nuestro tiempo en la escuela primaria, en la escuela secundaria. ¿eh? Para algunos hace más tiempo, para otros no tanto, pero cuánto de apreciativo había en esa experiencia, ¿no? Cuánto de mirada apreciativa
tenemos vivido, tenemos experimentado, ¿no?, en nuestra etapa de escolaridad. ¿Cuáles eran los mensajes que recibíamos por parte de los profesores, de las profesoras? ¿Cuáles eran las propuestas que recibíamos? ¿Cómo se desarrollaban proyectos? ¿Qué nivel de participación podíamos tener en ellos o no? ¿Se nos tenía en cuenta nuestra voz? ¿No se tenía en cuenta? Entonces, yo creo que evidentemente en absoluto se puede hablar de blancos y negros, sino que hay muchos grises, muchas tonalidades. Y seguramente seremos capaces de rescatar aspectos que hoy quizás identificaríamos con esa palabra, ¿no?, de apreciativos. Seguramente tenemos algún profesor, alguna profesora que ha marcado nuestro camino, porque ha sabido tocar una tecla que nos ha hecho confiar en nosotros mismos, ¿no? Quizás hemos tenido espacios realmente de co-creación con nuestros compañeros de escuela. Alguien se ha fijado más en nuestros talentos que no en aquello que no hacíamos bien, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que realmente pues pueden ser revisitadas de alguna forma, ¿eh? No sé, en ese sentido, quizás, ya les digo, yo soy bastante de abrir un poco esa mirada y el diálogo también, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera compartir algo en este momento, decir, bueno, de vuestra experiencia, en el mundo educativo, como alumnos, como alumnas, ¿qué aspectos diríais, hombre, pues una experiencias cortas, alguna intervención así breve, pero ¿qué podríamos rescatar de nuestro tiempo por la escuela, si alguien se atreve? Yo mi cercanía, mi experiencia en la escuela fue muy curiosa, porque yo estudié igual con los maristas y tuve la experiencia que los profesores míos habían sido profesores de mi papá y de mis tíos, por consiguiente eran religiosos de edad. Pero lo que siempre he recordado yo de los hermanos es que a pesar de la edad, siempre estuvieron cercanos. Nos exigían un montón, ¿no? Pero siempre cercanos. Y por supuesto, lo que decían los hermanos para mi papá y mis tíos, eso era ley, ¿no? Entonces, pero sí, eso yo siempre recuerdo yo muy claro eso, ¿no?, la cercanía de un hermano Lauro, de un hermano Alito, de un hermano Tomás, entonces que estaban ahí siempre cercanos a nosotros, a pesar de la gran diferencia de edad, ¿no?, Claro, de 16 años, 14, 15 años, y ellos en base 7. Entonces, pero ahí estaba, eso es lo que yo recuerdo. muchas gracias, David. Esa cercanía, ¿no? Entiendo yo esa presencia, ¿no? El valor, aparte, bueno, no es que esto sea un encuentro humanista, ni mucho menos, pero bueno, uno de los valores, ¿no?, de la Así tradición es es, la presencia, ¿no? Y pedagogía de la presencia. esa Uh-huh. presencia va mucho más allá de la presencia física, ¿no?, sino de que transmite, esa cercanía que decías. ¿Alguna Uh-huh. otra experiencia así cortita para irnos? Sí, la mía, sin embargo, no va, Pepe, no, Pep, no va a ser muy positiva, a pesar de todo, fíjate. Como Ajá. sabes, yo fui hermano de La Salle mucho tiempo, un poco, digamos, la competencia, y la formación en primaria y secundaria la hice en tu tierra y en Mollerusa y Premià de Mar. Y entonces en esos años fueron años felices, lo tengo que decir, pero como en casa de formación para ser hermano de La Salle, eh, tú sabes que ahí era todo notas semanales y nos ponían alrededor del aula quién era el primero, el segundo, el tercero. Los exámenes los teníamos que hacer, estudiábamos en la casa de formación de los hermanos de La Salle en Mollerusa y en Premià de Mar, pero teníamos que ir a los institutos públicos a hacer los exámenes cada año de las 7 materias en 2 días.
la mayoría nos enfermábamos de la tensión, no conocíamos a los maestros ni nada. Y los maestros pues eran un poco de otras ideas religiosas y nos trataron con una crueldad que lo tengo que decir, que como niños sufríamos horrores. Ir a los institutos públicos. Fue una experiencia, y ser apreciativo hay que reconocerlo y decirlo, no lo podemos tampoco negar, fue eso, pero, repito, fui feliz en ese tiempo y descubrí mucho y terminé, pues, llegué a hermano de La Salle, por muchos años he sido hermano y aquí en América, sobre todo. Entonces, ahora ya no lo soy, pero esa es mi experiencia. Y quiero dejar que a pesar de esa tensión y esa angustia con que vivimos y esa disciplina estricta, fui feliz. Muchas gracias, Federico. Bueno, pues supongo que cada uno tendríamos nuestro relato de vida, nuestro paso. Y quizás cuando decimos llevar la mirada apreciativa, también encontramos el valor que puede tener esa mirada apreciativa, ¿no? ¿Qué puede aportar? O sea, yo rápidamente, cuando pensaba en los proyectos educativos, ciertamente ha evolucionado mucho la educación. Seguramente en diferentes partes del mundo pues todavía encontraríamos pues muchos matices y muchas diferencias, pero sí que hay un esfuerzo grande, ¿no? De poner al alumno al centro, de contar con él, de que lo importante no son tanto los contenidos curriculares, sino el desarrollo competencial. Es decir, que realmente hay una intención de responder más a las necesidades, ¿no? De las personas y contar con ella para su desarrollo. Pero lo cierto es que, bueno, pues es un largo camino por recorrer y en las escuelas, pues de alguna forma luchamos y nos esforzamos por ofrecer esa visión como más positiva, con los medios que hay. También no es para ahora hacer un debate sobre educación, pero yo es una de las cosas que todavía me interrogo muchísimo, ¿no? Yo creo que sí, bueno, Nelson Mandela dijo, ¿no? Que el futuro, el tesoro, los niños son el tesoro de un país, son su futuro, y a lo mejor es una expresión que todo el mundo aceptaría y la diría con grato, pero ¿cómo es que no se invierte tanto en educación, ¿no? Y todavía seguimos invirtiendo mucho más en defensa, y en estos días que corren pues lo vemos muchísimo más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay caminos de reconocimiento de la persona que van tomando, se está cada vez humanizando mucho más, yo diría, el proceso educativo, pero aún así yo pienso que la indagación apreciativa, la mirada apreciativa, tiene cosas que ofrecer que son muy, muy poderosas, que conectan mucho con el espíritu de lo que tiene que ser un proyecto educativo, y no digamos ya si ese proyecto educativo viene inspirado por una espiritualidad sana, si viene inspirado por un proyecto desde una vertiente quizás religiosa, y en concreto, ¿no? Desde el mundo del cristianismo, ¿no? Del decir, bueno, Jesús vino a llevar vida en abundancia, ¿no? Pues yo creo que algo más apreciativo que eso no existe. Entonces, ¿cómo conseguimos llevar esa mirada de la vida en abundancia, ¿no? Y de alguna forma, cuando os digo yo de revisitar o qué puede aportar la mirada apreciativa, yo parto de una creencia personal, ¿no? Que hemos nacido para florecer, estamos hechos para sacar de dentro nuestro mayor potencial, ¿no? Y de hecho, si vamos a la raíz etimológica de la palabra educar, pues está ese guiar, orientar, pero a la vez ayudar a sacar toda la riqueza y toda la vida que hay interiormente, ¿no? En cada persona. Pensemos que en muchos casos la educación se ha vivido como un llenar
cerebros de contenidos para poder demostrar cuánto ha sido capaz de retener, ¿no? Durante mucho tiempo la educación ha sido eso, o el foco de la educación ha sido eso. Aparte de educar un poco en el carácter, de educar en valores, en actitudes, pero el foco ha sido mucho ese, ¿no? Y hoy estamos viendo pues que no, bueno, ya hace tiempo, digo, pero es decir, no somos recipientes que hay que llenar, sino que somos flores o semillas que hay que ayudar a crecer, ¿no? Hay que ayudar a crecer. Por lo tanto, esta mirada apreciativa conecta muchísimo con la esencia de lo que es educar, y cómo ayudar a florecer. Sí que si nos preguntáramos, bueno, pues, ¿en qué se puede aplicar? Bueno, cosas muy prácticas que también he ido experimentando y que bueno, los que hemos experimentado un poquitín el tema de la indagación apreciativa, yo lo que me admira es que casi ve resultados inmediatos, ¿Por qué? Porque es que es una humanización en grado sumo, y cuando uno se siente a gusto, se siente reconocido, se siente valorado, se siente apreciado, realmente empieza a sacar lo mejor de sí. Entonces, simplemente quiero compartir algunos ámbitos en los cuales he tenido experiencia y nombrar alguna experiencia pues, en concreto, para ir bien, tampoco con mucho orden. Pero bueno, por ejemplo, aquí en esta imagen de aquí a la derecha, abajo a la derecha, estos chicos que están jugando son chicos de infantil. Bueno, aquí por ejemplo teníamos un equipo de infantil en mi colegio en concreto, que estaba como muy bloqueado, un equipo que se encontraba con un sentimiento de poco reconocimiento por parte de la dirección y demás. Estaban tomando opciones pedagógicas con una metodología que se llama los ambientes de aprendizaje, que supone la libre circulación de los chicos ante propuestas que les permiten ir al lugar donde ellos sienten curiosidad y de alguna forma ir experimentando de forma libre, manipulativa. Y el profesor, el maestro, la maestra tiene una labor mucho más de acompañamiento y de fijarse mucho, ¿no?, en qué está expresando el niño o la niña. Y ellos sentían, este equipo de profesoras en concreto, que no estaba, bueno, que era una cosa que llevaban ellas, ¿no?, pero que realmente no era algo que estaba siendo como reconocido o incluso compartido, ¿no? Y allí con el equipo directivo, pues yo en ese caso yo les propuse, digo, pues ¿por qué no vamos a pensar este proyecto de infantil, esta nueva educación infantil que queremos impulsar, aplicando la indagación apreciativa, ¿verdad? Y bueno, entiendo que estamos familiarizados con las fases del proceso, pero fue una experiencia muy linda y les digo que fue desde el minuto cero que la conversación, que es el punto crítico y clave de la indagación apreciativa, pues rápidamente da sus frutos, ¿no? Desde descubrir aquello que nos da vida, ¿no?, como equipo, como proyecto, qué experiencias tenemos, buenas prácticas, en qué somos fuertes como equipo. Y a partir de ahí, pues soñar, ¿no?, cómo queremos que sea ese proyecto de infantil y cómo empezamos ya a desarrollar propuestas de acción concretas y específicas. Bueno, pues ahí realmente ya a nivel de emocional, a nivel de sentimiento, ya aquello, como les digo, casi de forma inmediata, pues se dio un vuelco, porque no fue pensar en los problemas, no fue pensar en los retos, las dificultades encontradas, sino fue mucho más proyectivo y cómo crecer a partir de ese sueño que habíamos compartido entre todos, ¿no? Y un sueño construido entre todos. Entonces, el hecho que estuvimos el equipo directivo con el equipo infantil, por lo tanto,
Pues eso fue un momento, ¿no? Y yo digo, un espacio donde se puede aplicar la indagación apreciativa es en la creación de proyectos, en la generación de proyectos, ¿no? Con los educadores en este caso. Bueno, otro muy concreto, el de arriba a la derecha, eso es otra escuela, ¿eh? Y bueno, eso fue en una formación que pude dar de manera sencilla, una formación muy corta, un taller, casi un webinar. Y bueno, les hicimos pensar en las juntas de evaluación, el momento en que los profesores hablan de la evolución de los chicos. Si están en el mundo de la escuela, me gustaría escuchar otras experiencias, pero lo más habitual es que, bueno, si ya no se habla solo de notas, de resultado académico, pero normalmente nuestro foco va siempre a las dificultades, ¿no? Las dificultades de los grupos, allí donde no llegan, allí donde realmente no están haciendo bien bajo nuestras expectativas, a nivel grupal y a nivel individual. A nivel individual, ¿no? Pues ¿qué le cuesta a este chico? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué dificultades? Yo diría que el 90% de la conversación va alrededor de las dificultades, y ahí estamos. Entonces, en esta escuela, yo les lancé una propuesta, digo, ¿por qué no hacemos una junta de evaluación intentando hablar de lo positivo de cada chico? Digan tres cosas positivas de cada uno de sus alumnos. Pues lo empezaron a hacer y está siendo un hábito ya para ellos, que una vez al año dedican a subrayar los aspectos positivos de los alumnos. Y bueno, imagínense que hay algún profesor que tiene serias dificultades para encontrar algo positivo en algunos alumnos, porque nuestra mirada está muy centrada en ver la dificultad, y una situación educativa es muy compleja. Lo que pasa en un salón, en un aula, ahí hay un montón de cosas que entran en juego, ¿verdad? Pero el ser capaces de ver lo positivo, ¿no? Eso es todo un cambio de mirada realmente, un cambio de mirada. Porque cuando hablas de cosas de estas, de educación positiva, de una mirada apreciativa, gran parte del mensaje es, no, si esto ya lo hacemos, si esto ya lo vivimos, y es cierto, hay muchas cosas que se hacen, se viven, pero se tendría que ir más a fondo. Se tendría que ir más a fondo y a veces, pues, cómo realmente encontrar el por qué. No es solo si haces esto bien o no lo haces, o si lo haces o no lo haces, sino para qué y qué pretendemos, ¿no? Intentando transmitir esto. Bueno, por lo tanto, ahí un espacio más, ¿no? En la evaluación del desarrollo, de la evolución de los chicos, ¿no? ¿Qué mirada podemos dar ahí? Aquí abajo tienen el modelo PERMA, que es del doctor Seligman, que a algunos quizás les suena, ¿no? Y es todo el programa de educación positiva, educación positiva. Y hay toda una red internacional de escuelas que lo promueven, este programa, que PERMA, pues como las siglas, dice pues Positive Emotions, emociones positivas, promoverlas, el tema del compromiso, las relaciones sanas, constructivas, el hecho de tener sentido, el meaning, propósito, y el logro también, ¿no? Pues cómo ese modelo, cómo traspúa y cómo se vive en las diferentes actividades y proyectos, cómo articula un poco la base del proyecto educativo. Hay concreciones de ese, y en concreto en mi escuela también estamos intentando aproximar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sensibilizando y dando una formación muy básica sobre positiva, porque una cosa muy importante también es poder ofrecer evidencias. Entonces, ¿qué evidencias nos ofrece la psicología positiva en cuanto al efecto que tiene esa mirada positiva sobre las personas, sobre el crecimiento? Y bueno, y hay evidencias pues, que cada vez se estudia más. Sabemos que la psicología positiva es todavía una disciplina muy joven,
que la psicología se ha ocupado siempre más de la parte traumática, de la parte pues bueno, de arreglar problemas, y que ya era, bueno, unos 15, 20 años que hay estudios sobre la psicología positiva, ¿no? ¿Qué impacto tiene pues, la capacidad de inspiración, la creatividad, la alegría, en la autoestima, ¿no? En los mensajes positivos en el desarrollo personal y colectivo, ¿no? Pues estamos intentando, ya os digo, un mínimo de formación en ese sentido. Y después estamos aplicando un programa, también parece que está como, bueno, es bastante común en ciertas partes, ¿no? Del tema de la conciencia plena, atención plena, el mindfulness, ¿no? Pues estamos trabajando con los chicos de secundaria bueno, de manera sistemática, el trabajo de la atención plena. Y por otra parte, que tenemos en proyecto es trabajar sobre las fortalezas del carácter, que esos también hay 24 fortalezas. Entonces, ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Porque trabajar sobre las 24 fortalezas no significa solo pasar un test para ver cuáles son tus fortalezas como persona en este momento de tu vida, como joven, también a los alumnos, ¿no? Sino cómo acompañar después en base a fortalezas. Otra experiencia que yo tengo, o sea, aquí en esta parte del mundo, cada escuela tiene lo que llaman un departamento de orientación, y en otros lugares tendrá otros nombres, pero muchas veces se convierte como en el taller de reparación. Chicos que no funcionan, chicos que dan problemas, chicos que tienen situaciones muy complicadas, vamos a llevarle orientación, esperando, ¿no? Esperando pues que alguien arregle aquello que no funciona. Es un poquitín esa tendencia, y sobre todo cuando hay profesores, educadores que se ven sobrepasados ante el nivel de dificultad que experimentan, ¿no? Me cuestiono, digo, ¿y si esos departamentos de orientación ayudaran a los educadores a acompañar en base a las fortalezas también? Los que somos apasionados del tema de la educación positiva, normalmente recibimos un mensaje que es que no todo es de color de rosa, es que en la vida hay problemas también. Y en el fondo dices, es que no se trata de no ver los problemas, sino desde dónde los ves o cuál es ¿no? Desde qué perspectiva afrontas estas situaciones, ¿no? Entonces, claro que vemos problemas y somos conscientes. Otra cosa es, pues bueno, lo que decimos los que estamos en esta perspectiva, ¿no? Son posibilidades de crecimiento, son oportunidades, son áreas de desarrollo, y que hay que ser, bueno, cómo los afrontamos, ¿no? Desde una corrección sobre todo conductista o, por ejemplo, pues desde el desarrollo del potencial que ya tienen los chicos y chicas, ¿no? Bueno, y ahí intuyen también, entonces, cómo un departamento de orientación podría ayudar a trabajar en esa perspectiva, también con las familias. ¿Saben cómo se sorprenden las familias cuando hablas con ellas y lo primero que les dices son, ¿saben qué hijo tiene, qué hija tiene? ¿Saben lo bueno que es en esto, esto? Fíjense, estamos acostumbrados que cuando vamos a hablar es para que nos digan, a ver, un poquitín, esa tendencia, ¿no? ¿Qué no funciona? ¿Qué no está? ¿Qué no va bien? ¿Por qué me llaman? Cuando me llaman a hablar es que hay algún problema, ¿no? Eso, bueno, pues todo eso ya lo vamos transmitiendo un poco desde pequeños. Hablar con alguien es porque hay un problema y no necesariamente. Igual que tenemos a veces criterios de hay que hablar un mínimo de una vez al año con cada familia. ¿Bien? Entonces, pero sobre todo con quienes, con los difíciles, con los que hay dificultades. Y dejamos ya para el final los que van bien porque no lo necesitan, ¿no? Entonces, es toda esa manera de entender las cosas y de afrontarlas que en el fondo se transmiten, se transmiten.
parece que lo que nos moviliza es siempre la solución del problema. Entonces, ¿cómo esa mirada apreciativa es, vamos a potenciar la vida, vamos a potenciar aquello que realmente, de aquello de lo que queremos más, ¿no? Bueno, ese es otro aspecto, el de la educación positiva con programas a veces específicos, como os decía, trabajar la atención plena o trabajar desde las fortalezas, y cómo saber orientar y acompañar a los alumnos en todo eso. Después, como les digo, el proyecto educativo incluye todo, es muy sistémico. Entonces, aquí tienen este que pone co-creando. La ruta, aquí ponía un año, al 2026, si no me equivoco, es de un colegio de Chile, el colegio de San Agustín de Antofagasta. Y aquí la directora estaba formada también en indagación apreciativa e hizo todo un proyecto de planificación estratégica con toda la comunidad. De una forma abierta convocaron a papás, a mamás, a educadores, alumnos, a gente del entorno, y construyeron en una cumbre de indagación apreciativa, pues construyeron su proyecto, su plan estratégico para los próximos años. Después hubo que refinar y pero toda la intención esa fue creada por esa comunidad educativa. Entonces, fíjense qué manera de construir de un proyecto. Normalmente estamos acostumbrados que hay un equipo directivo que genera las líneas prioritarias. A lo mejor escucha a algunos equipos, pero a veces ni eso. Y ya no digamos escuchar a los alumnos. Ahí no tienen prácticamente voz. Entonces, cómo la mirada apreciativa, la inteligencia apreciativa puede generar mucho más esa red, esa vida comunitaria, como ese sentimiento de comunidad educativa que crece. No nos olvidemos que cuando estamos en edades tempranas, percibimos muchísimo, aprendemos mucho y no todos somos capaces de racionalizarlo o de expresarlo, pero nos entra por los cuatro costados. Integramos una forma de funcionar, una cultura, unos valores que van mucho más allá de saber verbalizar o articular un mensaje. Entonces, cuando un chico pequeño o está en formación, está habituado que le pregunten, que su voz es importante en los procesos participativos, cuando le invitan a compartir su sueño para un futuro, yo creo que eso es una manera muy buena, ¿no?, de crear nuevos ciudadanos, ciudadanos globales, por ejemplo. Y bueno, y finalmente, esta experiencia del medio, esta también tiene conexión con el mundo marista. Maristas está presente en casi 80 países del mundo y tiene una red de 600 escuelas. Digo una mentira, no somos una red, somos 600 escuelas. El proyecto precisamente es crear red, porque para todos es innegable que hay un gran potencial, pero nos cuesta muchísimo el trabajo en red, mucho, mucho. Estamos tan centrados en nuestro día a día, en nuestra realidad, que incluso viendo el potencial nos cuesta encontrar maneras. Pero bueno, hay que valorar que hoy en día haya instituciones que hagan esa apuesta por crear una red. Y en concreto, Maristas optó por dar la voz de nuevo a la gente, a la gente que está en su sistema. Si queremos ser una red, ¿cómo podemos crearla? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sueños tenemos para esa red? Y nuevamente aquí es una cultura organizativa que abre el espacio para aprovechar todo el potencial y, sobre todo, lo que les decía de las conversaciones. Es muy fácil en un mundo tan diverso que muchas conversaciones giraran al entorno de las dificultades que hay. Y las diferencias entre culturas, las diferencias normativas. Claro, entonces, ¿quién va a hacer red si solo miramos las dificultades? Es que ya te desanimas rápidamente. En cambio, la indagación apreciativa nos lleva
a soñar y a plantearnos cómo vamos a lograr ese sueño. Y evidentemente, cómo podemos superar los retos, las dificultades que tendremos, ¿no? Pero bueno, son experiencias que a mí me reafirman en mi propósito personal, pero personal en el sentido que a mí me da un motivo de trabajar, de entusiasmo y de creer en ello. Pero es muy reconfortante sentir que hay mucha gente, ¿no? Muchas personas y redes que estamos intentando un poquitín trasladar esta mirada, ¿no? Y ya por último, para acabar este rato y después ya dejamos un momentito de eco, decirles que con Miriam Subirana hemos preparado un programa formativo, en este caso para las escuelas, la escuela cristiana de Cataluña, están coordinadas o tienen espacios, digamos, comunes, servicios comunes, y con esta intención de llevar la mirada apreciativa hemos diseñado un curso básicamente para maestros y profesores, para intentar hacer realidad esto, transmitir esto de una forma más trabajada y que esto pueda llegar realmente a los chicos y chicas, ¿no? Trabajar por ellos es trabajar por el futuro de nuestro mundo, así que personalmente lo encuentro un tiempo muy bien invertido y aprender, porque se nota bueno, que yo creo que estamos bastante al inicio de todo este movimiento, ¿no? Pero bien, así que nada, no me enrollo mucho más, es decir, ya callo. Nada, muchísimas gracias, Pep, por esta conversación. Y si tienen comentarios, abrimos una ronda de comentarios, preguntas. ¿Sí? Y que yo no sé si me equivoco, pero me gustaría si Pep nos puede explicar un poquito más qué consiste esta mirada apreciativa, ¿no? Porque entendemos cuál es el enfoque, por dónde hay que ir, pero falta alguito, ¿no? Para entender un poco más cómo concreto esos proyectos, esas actividades. Mi forma de comprenderlo y de entenderlo es realmente, en el fondo, está basado en los principios de la indagación apreciativa, ¿no? Es decir, la importancia de la conversación. Nuestro lenguaje crea mundos, ¿no? Estuve en el seminario, en el webinar que hizo George Kagan, ¿no? Y era esa idea, ¿no? Que también era mucho sobre la educación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje sale? Cuando digo la mirada apreciativa, significa analicemos nuestra forma de hablarnos, de dirigirnos, por ejemplo, a los alumnos. ¿Qué tipo de preguntas generamos? ¿Qué tipo de mensajes les hacemos llegar? ¿Son mensajes que van dirigidos realmente a ayudarles a ver, que perciban aquello que les está dando vida y que construyan a partir de ahí? ¿O son más bien mensajes que van a señalar las carencias que supuestamente tienen, ¿no? Por ejemplo, mirada apreciativa es analicemos nuestro mensaje, nuestro lenguaje. Otra forma de la mirada apreciativa es precisamente cómo acompañamos el desarrollo de los alumnos, ¿no? de los chicos y los jóvenes. ¿En qué nos basamos? Nuevamente, ¿es solo cuando hay un problema que activamos ciertas estrategias o mecanismos? ¿O podemos potenciar, por ejemplo, hacemos pensar sobre cuáles son las fortalezas de los chicos? ¿Les hacemos pensar sobre esto? Hay test que están ya comprobados, ¿no? Que nos pueden ayudar. Les pasamos, por ejemplo, ese test de decir, vamos a trabajar sobre las fortalezas. ¿Y cuáles son tus retos? ¿No? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿No? ¿Cómo te ves de aquí 3 meses, de aquí 4 meses? ¿No? Entonces, todo ese desarrollo personal, eso es mirada apreciativa. ¿En qué lo basas? Es decir, mucho de nuestro mensaje nuevamente va a decir, oye, pues a ver si estudias más. Cosas muy sencillas, ¿eh? O
¿No crees que tendrías, si no te esfuerzas, no vas a superar el curso? Mucho el lenguaje va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos el desarrollo de los alumnos? Otra cosa es, si desarrollamos algún proyecto, algún programa, hay muchos programas ahora de educación emocional que está muy bien, y eso creo que va en la línea de alimentar una autoestima sana. Entonces, todo eso se está promoviendo. Pero si vamos ya, por ejemplo, al tema de trabajo del mundo interior, ¿no? De la atención plena, vivir la presencia, esa mirada, ser capaz de apreciar aquello que te rodea, de admirarlo, de valorarlo. Entonces, todo ese esfuerzo, esa energía, yo creo que eso forma parte de la mirada apreciativa, ¿no? Todo lo que toca al corazón de la persona, a su forma de desarrollarse, para mí es parte de la mirada apreciativa. Y la parte, digamos, más de, si es que se puede hablar así, a veces es un poco artificial, pero bueno, la inteligencia, aparte de lo que uno puede aplicarse a uno mismo, es toda más la parte de equipo, de proyecto educativo, ¿no? Con quién interactuamos, cómo hacemos intervenir a las familias, por ejemplo, ese es otro gran reto, ¿no? O la voz de los alumnos, ¿no? Cómo las incorporamos en la generación de nuevos proyectos. Porque si nos planteamos qué quieres en la escuela de aquí 3 años, ¿lo pensamos solo los profesionales? No lo sé, ¿no? Entonces, para ahí es aplicar en formas concretas y estrategias concretas. Correcto, gracias. De nada. Buenas. Yo tenía una pregunta. Yo soy maestra de educación infantil y he trabajado en equipos también con la formación de pedagogía sistémica. Y bueno, un poco quería hacerte la pregunta de que nos explicases cómo ha calado a nivel estructural de lo que es la estructura que conocemos de la escuela, de cómo nos organizamos en la escuela, la mirada de la indagación. El tema es que tampoco lo hemos etiquetado así, pero vamos introduciendo prácticas. Y las prácticas son muy positivas. Por ejemplo, revisión trimestral, cómo ha ido el equipo, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, pues cómo ha ido, ¿no? Cómo ha ido este periodo de tiempo, qué nos proponemos para el siguiente, ¿sí? Y normalmente, como tenemos la mirada como muy centrada en lo que no funciona, pues esto no ha ido bien, esto no sé qué, hace cuántos, hay que. Entonces, ¿qué introducimos? Pequeños cambios, ¿no? ¿Qué hacéis bien como equipo? ¿Qué ha salido bien? ¿Qué os funciona? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué necesitáis si queréis continuar haciendo porque usted es positivo? ¿Qué deseáis ver crecer en vuestro equipo, en vuestros grupos? Entonces, ir introduciendo estas pequeñas, es que en el fondo son matices, pero es que reorientas la conversación y ves que las conversaciones ya no van tanto alrededor de la queja, de aquello que nos cuesta, de tal, sino que con la incidencia de las preguntas ya marcas un poquitín, ¿no? Entonces, desde ese sentido ha sido muy bien aceptado. Cuando tú, lo que os explicaba del proyecto Estoy Infantil, no dices, vamos a hacer indagación apreciativa, simplemente vamos a ir por allá, ¿no? Sí que también os comentaba que a veces cuando ahora hay mucho, ¿no? Por ejemplo, disciplina positiva, o sea, el tema positivo suena mucho, ¿no? Y a veces ya las palabras se vician y todo parece que ya lo hacemos bien, esto ya lo hacemos. Esto es un mensaje que en el mundo de la escuela vamos muy sobrados de muchas cosas, ¿no? Entonces, más que discutir de si lo hacemos o no, un poco mi estrategia ha sido, vamos a ir haciendo pequeños cambios. Si vas por el gran mensaje, pues ahí es eso, ¿no? Pues esto ya lo hacemos, esto es lo de siempre, esto no sé qué. En cambio, cuando introduces pequeñas cuñas, eso pues va generando un cambio, va generando un cambio. Incluso ellos, yo me estoy dando cuenta cuando hacen preguntas a sus alumnos, también ya van modelando sus preguntas, ¿no? Ese es otro tema, por ejemplo, muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas?
proponemos, ¿no? Eso es. O sea, el uso del lenguaje, ¿no?, que va cambiando en la escuela. Y también dirías que el nivel de participación, al final es todo más sistémico, donde todos los elementos forman parte, ¿no? Que dentro de la estructura habitual de la escuela no estamos muy acostumbrados, ¿no? Es como también, supongo que el que tú formes parte del equipo directivo, pues también hace que tu mensaje pueda calar, ¿no?, de otra manera y puedas acompañar a la gente desde otro lugar. Y eso también creo que es clave, ¿no? La formación de los equipos directivos. Obviamente todas las personas que participan de la escuela, pues que conozcan esta mirada, pero cuando el equipo directivo aboga y apuesta por esto, pues es mucho más fácil de que vaya generando frutos, ¿no? Muchísimo más fácil. Claro, bueno, depende de la posición que estás, pues te permite, ¿no? Yo digo que una posición de liderazgo te permite activar que pasen cosas o que no pasen, ¿no? En el fondo es eso. Pero, por ejemplo, en el tema de la educación positiva, lo primero que hice yo fue explicarlo a mi equipo, al equipo directivo, como quien dice, mira, ¿qué os parece esto? Después tuvimos contacto con Margarita Tarragona, por ejemplo, que hizo un webinar que la semana pasada. También, oye, háblanos de la psicología positiva. Después, a nivel de España, un referente en esto es, ¿cómo se llama? Ricardo. Bueno, no me viene su apellido, pero Ricardo, bien, ya me vendrá. Total, que también, o sea, primero trabajamos a nivel de equipo directivo, ¿eh? Y a partir de ahí, pues ya forma parte de nuestro plan de acción, pues vamos a ir introduciendo. No tenemos prisa, por lo que te digo, ¿no? Porque es ir como creando un poquitín esa cultura, ese espacio, más así. Pero evidentemente, si el equipo, yo lo tengo muy claro, si el equipo directivo no lo ve o ve otras prioridades, pues ahí tienes poco que hacer. Por ejemplo, Ricardo nos decía, y eso es, y os digo que es la máxima referencia en España que tenemos, él trabaja en un instituto público, dice, y yo solo en mi aula intento hacer, ¿no? Claro, la capacidad de impacto es muy diferente, no es muy diferente. Vale, muchísimas gracias. Es que estaba pensando cómo trasladar esta idea en los CETIF. Madrid se llama CETIF, no sé cómo es en Cataluña, que los centros de formación del profesorado. Y bueno, pues al final creo que un poco la idea va a ser ahí, ¿no? Empezar por los equipos directivos, que son los que también pueden transmitirlo, ¿no?, de manera más eficaz. Que todos formamos parte y somos necesarios para que esto funcione, porque si tú lo transmites al equipo y el equipo no lo ve o no le llega, pues no, se queda ahí, ¿no? Se corta, pero bueno, que esa capacidad de llegar, ¿no?, a más lugares. Así que bueno, muchas gracias. De nada. Pep, yo tengo una pregunta. Estoy en otra cultura, estoy en los Estados Unidos, pero obviamente he viajado y he estado en varios lugares del país. ¿Cuál es tu experiencia, además de la educación de los niños a nivel primario? ¿Has tenido alguna experiencia de este enfoque o de esta mirada apreciativa con escuelas secundarias o con los niveles de universidad, donde hay otras necesidades como la disciplina y la dirección a una carrera futura? Yo estoy en un instituto de secundaria actualmente, o sea que sobre todo estoy en secundaria, no en cursos ya o en estudios universitarios. O sea, estoy con chicos de 13 a 18, 18. Y la experiencia, te digo, por ejemplo, estamos en nuestro segundo año de introducir una cosa muy concreta, que es lo que les decía del mindfulness, la atención plena, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, primero tienes que cargarte de mucha paciencia, porque no todos están, y el mundo adolescente y todo, pero cómo van valorando esos espacios, ¿no? Yo cuando hay reunión de familias les digo, ¿a que no se imaginan a estos 25 adolescentes pues haciendo su minuto, 2 minutos de silencio? Pues digo, eso pasa, pasa. Entonces, y los chicos tienen sed. El año pasado hicimos un proyecto participativo que era sobre la buena convivencia en la escuela. Y los chicos pedían espacios de calma, espacios de mayor silencio.
los adolescentes, que ellos mismos son los que generan todo el... Entonces yo creo que hay una sed que está ahí y que, bueno, pues es como todo, ¿no? Cuando tienes un profesor apasionado por la matemática, pues es muy probable que te llegue, ¿no? Entonces, si hay gente que genera estos espacios o estas dinámicas desde un convencimiento personal, que te da mucho esa paciencia también, ¿no? Porque comprendes al adolescente, comprendes al joven, pero bueno, de alguna forma acompañas aquello, la respuesta es positiva. Ya te digo, lo que nos queda ahora por delante es todo el tema del trabajo sobre las fortalezas. Ahí todavía estamos puramente en el inicio. Pero bueno, una de las cosas que ya estamos haciendo es, bueno, evidentemente ya se hacen muchas cosas, y es así. Entonces, pues, ¿qué de lo que hacemos ya conecta con este enfoque, por ejemplo, del trabajo sobre las fortalezas, ¿no? Entonces, no vamos a generar otras historias, sino vamos a verlas desde esta perspectiva. Pero otra experiencia con chicos mayores no te puedo decir porque no la tengo. Gracias. De nada. Yo puedo añadir a eso que Pep acaba de decir, la experiencia a nivel de universidad. Yo por más de 10 años he enseñado el curso de investigación apreciativa en la universidad aquí en el sistema de universidades de California, en concreto en San José State University, y les digo nada más rápidamente, es que era un curso transformador y un curso en el que el día que se anunciaba que el curso estaba abierto, se llenaba inmediatamente. Y es ahí donde yo descubrí, como comenzó diciendo Pep, que apreciative inquiry o la indagación apreciativa, intervención apreciativa, es mucho más que una metodología. Es que los muchachos se sentían transformados desde el primer momento cuando ya les hacíamos esas preguntas positivas. Es decir, de encontrar lo bueno que habíamos vivido desde que se levantaron hasta que comenzaba la clase, por ejemplo, y cambiaban las tácticas, y después investigar sobre todo cuáles son las mejores prácticas de comunicación en las empresas a las que iban. Eso fue transformador. Y tengo ese testimonio, como ha dicho muy bien Pep, realmente un poco yo sí creo que depende del catedrático, depende del maestro que esté apasionado por eso. Y eso se transmite. El ser humano es muy susceptible a esta perspectiva y reacciona inmediatamente. Yo ese mensaje de decir, bueno, yo os he dicho, ¿no? Mi propósito, y es que es verdad, yo no sé cuántos años me quedan de carrera, o me quedan algunos, sí, pero en el fondo me hago la cuestión, ¿a qué los quiero dedicar, no? Y ahí estoy. Yo creo que tiene mucho sentido. Y ojalá nuestra educación, nuestros sistemas tengan mucho de apreciativo, ¿no? Yo creo que es un futuro esperanzador, es un futuro de... Bueno, lo podéis cargar, es imposible ya. No sé si hay alguien... Bueno. Bueno, Pues muy bien. vamos, creo, con el tiempo, Pep. Sí, agradecerles a todos. Nos vamos positivos, nos vamos recargados, nos vamos con una mirada apreciativa después de esta conversación, esta charla con Pep. Y bueno, en nombre de IDEA, recordarles que hay un curso, ¿no? que lo mencionó Pep, para entrar al detalle, ¿no? sobre lo que hemos conversado hoy. Y bueno, invitarlos a continuar con sus participaciones en los webinars. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pep, Gracias. gracias.
Así que, Ah, Un gusto. Quique, gusto. Muchas gracias. Chao, chao.